Hola, ¿cómo estás? Qué gusto verte por aquí. El día de hoy voy a hablar de un tema que me apasiona. A mí me gusta mucho la cardiología y vamos a hablar acerca de pericarditis aguda en cosa de minutos. Hay que saber que dentro de la definición, la pericarditis aguda es la inflamación de las capas del pericardio, que son unas capas que recubren al corazón. Comúnmente, esto es causado por una infección viral. Usualmente se presenta con dolor pleurítico en el pecho, fiebre de bajo grado y un frote pericárdico a la auscultación. En general, tiende a ser una enfermedad autolimitada. Algunas definiciones importantes son acerca de su clasificación por tiempo. Y hay que saber que una pericarditis aguda es aquella que dura menos de 4 a 6 semanas. Una pericarditis incesante es aquella que dura más de 4 o 6 semanas y no se quita. Una pericarditis recurrente es aquella que tiene signos y síntomas nuevos de inflamación pericárdica después de estar sin síntomas por un intervalo de al menos 4 a 6 semanas. Significa que le dio pericarditis aguda, tuvo la sintomatología y se le quitó. Durante 4 a 6 semanas estuvo perfecto, no tenía signos ni síntomas y recurre, ¿no? Esa es una pericarditis recurrente. La pericarditis crónica es aquella que dura más de 3 meses. Hay que resaltar que justo esta pericarditis recurrente sucede hasta en el 25% de los casos de las pericarditis agudas. O sea, una de cada 4 pericarditis agudas va a recurrir. Rápidamente, acerca de la epidemiología, pues representa uno de cada 500 ingresos hospitalarios asociados al sistema cardiovascular. Obviamente hay otras enfermedades que llevan a las personas al hospital mucho más frecuente que esto, como pueden ser los infartos, entre otros. Pero lo que sí hay que saber que, hablando del pericardio, la pericarditis aguda es la enfermedad más común que existe. Acerca de la etiología, la verdad es que es un abanico. Hay muchas etiologías distintas, pero la más importante es idiopática. Usualmente así lo van a ver en los libros o la literatura médica como tal, de que la pericarditis es idiopática. Y muchas veces es idiopática porque no se hacen más estudios acerca de cuál es la etiología, porque la realidad es que atrás de esta máscara llamada idiopática, la identidad o la etiología que está ahí es viral. La mayoría de los casos se le pone idiopática, pero porque no es necesario hacer un PCR o hacer un estudio mucho más complicado o caro para saber que está relacionado a un virus, y es por eso que muchas de las pericarditis agudas tienen un episodio o están precedidas por alguna enfermedad gastrointestinal, ya sea una diarrea como de origen viral o una infección de vías respiratorias superiores como un resfriado o algo por el estilo. Pero hay muchas otras causas, ¿no? Desde bacterianas, sobre todo ahí podemos resaltar en las últimas décadas ha cobrado más importancia, que es la relacionada a tuberculosis, sobre todo en contexto de la pandemia de VIH-Sida. Otras causas puede ser postinfarto al miocardio, en donde hay una inflamación algunos días después, síndrome de Dressler, que es una etiología, digamos, autoinmune, en donde algunos antígenos se muestran o se liberan, por ejemplo, después de un infarto también puede ser, y semanas después empieza esta inflamación. O posoperatoria, uremia, que eso está relacionado con personas en enfermedad renal terminal, y de hecho la pericarditis urémica es una indicación de iniciar hemodiálisis. Radiación, por ejemplo, que estén tratando algún tipo de cáncer, neoplasias o enfermedades autoinmunes como puede ser lupus. Dentro de la fisiopatología hay que recordar que hay distintas capas en el corazón y la más interna de todas es el endocardio. Después está el miocardio y por último recubriendo el pericardio, que funciona como si fueran dos pequeñas bolsas alrededor del corazón. Por lo tanto, tiene un espacio potencial para inflamación y que se junte líquido, como vamos a ver más adelante, en ese espacio pericárdico que usualmente tiene muy poquito líquido seroso. En general, la fisiopatología es inflamación. Hay muchas etiologías, pero vamos a ver que está relacionado a los DAMPs y los PAMPs, que significa los DAMPs son patrones moleculares asociados a daño y los PAMPs es patrones moleculares asociados a patógenos. Entonces, básicamente son como pequeñas claves que la célula va a detectar como peligro, ¿no? Ya sea como una infección o que hay daño a otras células, y esto va a activar una cascada inflamatoria que involucra al factor NF-kappa beta y al final va a producir muchas citocinas, inflamación, células inflamatorias van a llegar al sitio, y justo dentro de la inflamación está la producción del inflamosoma, que para agregarse necesita microtúbulos, y eso es contrarrestado por una de las medicinas que vamos a ver más adelante, que es la colchicina. Asimismo, se expresa a la alta la fosfolipasa A2 para producir algunos mediadores inflamatorios, desde el ácido araquidónico
como puede ser prostaglandinas, tromboxanos, etcétera, ¿no? Y esto es prevenido por algunos igual medicamentos, como puede ser los AINES y los corticosteroides, como vamos a ver más adelante, pero eso lo vamos a platicar de lleno en el tratamiento. Hablando de la clínica, en realidad no hay mucho que decir. El paciente va a referir sobre todo el hecho de que tenga dolor torácico, pero ese dolor torácico va a tener algunas características a la semiología que nos van a indicar que puede ser de una pericarditis y específicamente va a ser de tipo pleurítico. ¿Qué significa? Bueno, este dolor va a tener de característica un inicio veloz, además de que va a ser un dolor con característica aguda, ¿sí? Que se va a encontrar en la parte retroesternal y, bueno, es empeorado sobre todo con la respiración profunda o toser o a veces hasta incluso tragar, ¿no? Al deglutir. Hay otras enfermedades que pueden hacer un dolor parecido a este, por lo tanto no es como patognomónico ni nada por el estilo, desde por ejemplo tromboembolias pulmonares o infartos al miocardio, neumotórax, entre otras características. Asimismo, este dolor de la pericarditis mejora cuando el paciente se sienta y se angula hacia adelante. A la auscultación, en el 85% de los casos se va a escuchar un frote pericárdico. Y de hecho este frote pericárdico se escucha mejor en el borde esternal izquierdo cuando el paciente expira y se inclina hacia adelante. Ahí es cuando se escucha mejor el frote pericárdico. Voy a agregar aquí arriba a la derecha un link para que escuches un video de este frote pericárdico. También a veces se puede acompañar de fiebres de bajo grado. Hablando acerca de las complicaciones, en los pacientes más o menos en el 50-65% pueden generar un derrame pericárdico, que de hecho se clasifica según su tamaño en el ultrasonido, por ejemplo, transtorácico. Si es menos de 10 milímetros, pues es pequeño, hasta llegar a muy severo cuando es más de 25 milímetros, ¿no? Asimismo, cuando este líquido es bastante o se acumula de manera rápida, puede haber una verdadera emergencia cardíaca que se conoce como taponamiento cardíaco, porque va a impedir el correcto llenado de sangre. Entonces va a haber una falla como tal de el corazón, y usualmente, sobre todo pues en temas de exámenes o así, se pregunta la tríada de Beck, aunque sí se puede encontrar obviamente clínicamente en el paciente. Va a haber ingurgitación yugular, hipotensión, y al tratar de auscultar los ruidos cardíacos, en realidad no se escuchan o se escuchan muy bajitos, ¿no? Justo por todo este líquido que está alrededor del corazón que funciona aislando el sonido, ¿no? Y pues esto se debe de arreglar de forma muy veloz. De hecho, es importante en el tratamiento de estas dos entidades la pericardiocentesis, o sea, evacuar justo este líquido que está alrededor en el espacio, justo en el espacio pericárdico, es el tratamiento, pero se tiene que hacer rápidamente en contexto de taponamiento. Asimismo, se puede acompañar de miocarditis, o sea que hay una inflamación del pericardio y también del músculo como tal, del miocardio, y esto es conocido como miopericarditis. Y como vimos al inicio en las definiciones, esto puede cronificar cuando pasa más allá de 3 meses, y de hecho hay una complicación particular que el pericardio se vuelve como fibroso, hace algo parecido a lo del taponamiento cardíaco, pero esto sucede de forma crónica. Al fibrosarse el pericardio impide un correcto relajamiento del corazón y llenado de sus cavidades con sangre. Por lo tanto, se conoce eso como pericarditis constrictiva. Otra variante es la pericarditis efusiva constrictiva. Son las dos variantes pues, de esta pericarditis crónica. Y en el caso de estas entidades, a veces es necesario quitar el pericardio como tratamiento, que se le conoce como pericardiectomía. El diagnóstico es sencillo, se debe de llenar 2 de los 4 criterios. Y esto son los criterios de la ESC. Los 4 criterios son los siguientes. El primero es que tenga datos de pericarditis aguda en el electrocardiograma. Ahorita vamos a hablar de esos datos. Que se encuentre derrame pericárdico en el ultrasonido transtorácico, que es una de las complicaciones que vimos. Que se escuche un frote pericárdico a la auscultación. Y el último criterio es que el paciente refiera el dolor típico, ¿no? El dolor que habíamos estado platicando con su semiología característica de la pericarditis aguda. Y entonces, si tiene 2 de estos 4, listo, es suficiente para tener el diagnóstico. Y justo como les comentaba, uno de los criterios del diagnóstico es los datos en el electrocardiograma. Existen 4 estadios en el electrocardiograma y uno de los más representativos y usualmente preguntados pues es el estadio número 1, en donde va a haber una depresión del segmento PR. Aquí pueden ver el segmento PR deprimido o con una infradesnivel. Asimismo, una elevación del segmento ST, pero ese segmento ST va a ser de forma cóncava
o sea, va a tener como una muesca aquí y además es muy difuso. Usualmente es así, es difuso. A diferencia de, por ejemplo, un infarto cardíaco que puede ser sobre todo en una localización, en una zona del corazón que está irrigada por alguna arteria coronaria y que se ve pues, en 2 o 3 derivaciones del electrocardiograma contiguas. Pues bueno, aquí sucede estos cambios de la elevación del ST de forma a veces difusa y eso nos va a dar pauta o una clave para saber que eso tal vez es una pericarditis. El estadio 2 es de transición. Pueden ver cómo el ST empieza a disminuir y además la onda T se empieza a achatar porque también aquí subió un poco más. El estadio 3 observamos ondas T invertidas y por último en el estadio 4 es la normalización del electrocardiograma. El que sí o sí tenemos que conocer es el estadio 1 porque ese es el típico caso que te ponen a veces en exámenes y a veces hasta en la vida real, ¿no? En el que el paciente llega con el estadio 1, pues es muy característico, pero hay que saber obviamente todos estos estadios. Pero podemos ver que no es tan sencillo. Muchas veces el diagnóstico diferencial es muy importante hacerlo aquí porque hay otras enfermedades muy relevantes, sobre todo el tema del infarto al miocardio, que pueden tener presentaciones algo similares. Por lo tanto, aquí les agregué un cuadro que me gustó mucho, que habla de algunos diagnósticos diferenciales y de cómo encontrar, valga la redundancia, diferencias entre estos para hacer un correcto diagnóstico, ¿no? Entonces pueden pausar el video y leerlo con detenimiento. El tratamiento, hay que saber que esta enfermedad en general pues es autolimitada, ¿no? Entonces, algo que sí se debe hacer es decirle al paciente que no haga ejercicio, ¿sí? Dentro del tratamiento no farmacológico es evitar el ejercicio porque evidentemente si se pone a correr, si se pone a hacer ejercicio, pues el corazón se va a taquicardizar, va a haber mayor inotropismo, etcétera, y eso va a facilitar que haya más inflamación. Es como cuando un músculo te duele, pues si te pones a usarlo, evidentemente va a empeorar la situación, ¿no? Si hay inflamación ahí. Pero el tratamiento, la base es AINES y considerar justo que se acompañe junto con colchicina. A veces estos dos son gastrotóxicos, por lo tanto puedes considerar también agregar algún fármaco como un IBP, o es un inhibidor de la bomba de protones para proteger el sistema gastrointestinal, específicamente el estómago, si se piensa que ahí puede haber riesgo, ¿no? De alguna gastritis o complicaciones como tal. Dentro de los AINES pues hay muchas opciones, puede ser desde aspirina, ibuprofeno, indometacina, por dar algunas opciones. También se debe dar el tratamiento específico de la etiología. Por ejemplo, si esto fue una pericarditis urémica, pues obviamente el paciente debe de tener el tratamiento por el nefrólogo, ¿no? En su caso, pues que tenga la hemodiálisis o el tratamiento como tal, ¿no? En el caso de que sea un lupus que no esté bien controlado, pues el tratamiento de lupus, etcétera, ¿no? También hay que saber que en algunas ocasiones se puede usar prednisona, o sea, se pueden usar corticoides, pero hay que saber que eso nunca va a ser de primera línea. Esto es solo en casos severos, recurrentes o refractarios, porque se ha demostrado que si se usa de primera línea, hay más recurrencias. Entonces hay pericarditis recurrentes, por lo tanto no es de primera línea. Es cuando no respondieron al tratamiento inicial, por ejemplo con AINES y colchicina. Aquí pueden ver pues en esta tablita un poquito de las dosis y las opciones distintas que hay y de los tratamientos que estuvimos platicando. Estos son los factores de mal pronóstico por los que tenemos que hospitalizar al paciente y son los siguientes 5: fiebre mayor de 38 grados, de inicio subagudo, derrame pericárdico de más de 20 milímetros, que sería un derrame grave, taponamiento cardíaco o falta de respuesta al tratamiento antiinflamatorio después de una semana. Perfecto, entonces solo para terminar hacemos el resumen. Dentro de las definiciones hay que saber que la pericarditis aguda es aquella que dura menos de 4 a 6 semanas, la incesante es la que dura más de 4 a 6 semanas, la recurrente es aquella que recidiva de síntomas y signos después de 4 o 6 semanas de no tener ningún síntoma y ningún signo. Y por último, la crónica es aquella que dura más de 3 meses. Dentro de la etiología, lo más clásico es que sea idiopática, que en realidad pues es viral. Pero hay muchas otras etiologías, desde infecciosas, infartos, nefropatías terminales o incluso autoinmunes. La clínica, como comentamos, va a ser sobre todo a la auscultación, el frote pericárdico y el dolor pleurítico retroesternal que va a referir el paciente. También puede haber complicaciones como derrames pericárdicos, miocarditis, taponamiento o pericarditis crónica. El diagnóstico se basa en los criterios de la ESC,
que cumpla 2 de los 4 criterios, ¿no? Que era electrocardiograma, derrame pericárdico en ultrasonido, el frote pericárdico y el dolor clásico de esta entidad. El tratamiento es no hacer ejercicio, AINES y colchicina, tratamiento específico de la etiología y asimismo en segunda o tercera línea, si no responde o en casos muy particulares, corticoides. Muchísimas gracias por tu tiempo, espero que te haya gustado el video. Te invito a suscribirte al canal y que visites los otros videos que he hecho y espero que nos veamos de nuevo. Cuídate mucho.